Los juegos de rol son lo máximo. Estaba en la básica, tendría 11 o 12 años cuando los juegos de rol llegaron a mí. No recuerdo bien cómo ni a través de quién, pero fue la época en la que esa fantasía medieval llegó a mis manos. Tanto por Magic the Gathering, los libros de Tolkien, como obviamente por Calabozos y Dragones, o como todos lo conocen, D&D. Recuerdo aquella época con cariño y nostalgia. Un compañero había llegado con una versión fotocopiada, sí, fotocopiada, de Dungeons and Dragons Advance, creo que era la versión 3.5, y recuerdo maravillarme por su contenido. La cantidad de elementos a considerar para jugar el rol, las ilustraciones, las clases, incluso los dados. O sea, jamás había visto aquellas formas de dados. Dados de 20 caras, de 4, ¿qué es eso? Y hablando de dados, tampoco teníamos dados. Los que usábamos los había hecho un compañero con masilla o algo así, eran hechos a mano. Conseguir dados por aquella época y en San Antonio era casi imposible. De hecho, era imposible. Si te recuerdo un viaje que hicimos a Santiago con mi familia, y en un local random encontré que vendían dados de rol. Y recuerdo también quedar perplejo cuando vi que cada uno costaba 500 pesos. Que no es tanto, pero para un niño de aquella época sin dinero y sin conocimiento sobre el mismo me pareció demasiado. Pero bueno, no vengo a hablar de Calabozos y Dragones, sino de los juegos de rol en general. Creo que para mí son especiales y me maravillan porque contienen todo lo que me gusta. Ilustraciones, narrativa y juego. Son los tres elementos que se unen para formar un único elemento, y todo como guinda de la torta, contenido en un precioso libro. Pensar que puedes jugar a lo que sea que tengas, y usando un término de videojuego, un mundo abierto solo limitado por tu imaginación, me parece increíble. La creatividad de los autores para crear un trasfondo, un mundo con sus propias reglas y criaturas, es algo que me ha gustado desde siempre. No soy un experto en juegos de rol, tampoco juego tanto como quisiera, y es que aquí hay un tema importante. Es que sí o sí necesitas un grupo para jugar, o al menos así es en el 99% de los juegos. Que también existen los juegos de rol en solitario, que todo esto he creado uno y te dejo el link por si quieres ir a ver de qué se trata. El tema es para que el juego se lleve a cabo debe haber un director de juego, o narrador, o Dungeon Master, o como sea que se le llame según lo que se esté jugando. Y el resto de participantes son los protagonistas, los que decidirán qué hacer en cada momento, siendo el director de juego quien va narrando y explicando cada cosa que ven, cada encuentro con el enemigo, cada situación, etc. Que en definitiva el director es como el motor de juego y el resto son los jugadores. Y los dados, esos hermosos y suculentos dados, son los que irán dictando qué tan bien o mal van sucediendo las cosas. Le dan ese componente de azar al juego y son los que finalmente hace parte de que la partida sea entretenida. ¿Que quieres saltar de un edificio al otro? Pues tira los dados, a ver si llegas o te das de un costalazo contra el suelo. Pero volviendo al asunto del juego en equipo, es aquí donde ocurre la magia. Jugar al rol es en parte improvisar mucho. Y eso es lo que lo hace divertido, porque nunca sabes cómo saldrá todo. Sentarse a jugar es sentarse a esperar lo inesperado, y es que cada partida es diferente y única. Claro, habrá situaciones que se vuelvan comunes cada vez que juegues. Por ejemplo, si estás jugando a la llamada de Cthulhu, o Tulhu como le llamaba antes, y lo que me gusta más, pero bueno, es mi juego favorito. Sabes que los investigadores van a morir o se volverán locos, no hay de otra en la llamada. Pero lo interesante es el cómo, el dónde y el cuándo. Es como cuando vas a ver una peli de superhéroes. Sabes que al final los buenos ganan, pero no sabes cómo, y por eso vas a verla, porque te emociona el viaje. Aquí los jugadores deberán crear sus personajes e interpretarlos. Usemos interpretar de manera liviana, no a la manera teatral, que igual se puede dar, pero no ocurre mucho. Para ver qué acciones van a tomar en cada momento, qué habilidades o recursos usarán para solucionar sus conflictos, ya sea armados o de resolución de problemas. Creo que es esta interpretación, entre comillas, que puede que los juegos de rol tengan un poco esa etiqueta de juegos de frikis. La gente suele imaginarse a los tipos de Big Bang Theory disfrazados diciendo cosas de nerd, y admitámoslo, es un poco así, pero tampoco tanto. O sea, no hay que ser ñoño para poder disfrutar de un buen juego de rol, que si lo piensas no tiene nada de freak. De hecho, jugar al rol no es más que usar tu imaginación para entretenerte, que es lo mismo que hacías cuando eres niño, y te imaginabas jugando que ibas al super, o a ser un astronauta, o que peleabas contra tu amiguito lanzándole un super Kamehameha elevado a la máxima potencia para que él todo serio te diga, lo esquivo. También creo que parte de esa etiqueta de freaks se debe a la televisión, ya cómo se ha caracterizado a los jugadores de rol, principalmente con Calabozos y Dragones, mostrándola a todos como la versión más americana y estereotipada del perdedor, del loser. Pero también ha habido otros shows que han hecho algo más decente, como cuando los niños de Stranger Things lo jugaban, o la que siempre recuerdo con cariño de un capítulo del laboratorio de Dexter. Pero también se debe a que la gente asume a rol igual Calabozos y Dragones, cuando el rol es un universo. De hecho, de lo que se te ocurre, juegos de rol. ¿Quieres jugar algo más terrorífico y te disgusta la fantasía? Ahí tienes la llamada de Cthulhu, o infinidad de juegos basados en la obra de Lovecraft, o Vampiro la Mascarada.
¿Te gusta Star Wars? Ahí tienes un manual para hacerte el Jedi que siempre quisiste. ¿Eres más de Star Trek? Pues ahí va. ¿Te gusta el anime del tipo Magical Girl como Sailor Moon? Aquí tienes. ¿Quieres jugar algo más narrativo sin tanta estadística y 500 páginas de manual? Aquí tienes Trueque. Que si incluso te gusta My Little Pony, te tenemos cubierto. Y esto es solo un grano de arena que para lo que se te ocurre juegos de rol, incluso para hacer el delicioso, pero eso ocupa otros dados. Antes de terminar, quería hablar nombrando algunos de los beneficios que trae jugar al rol, que aunque se diga siempre, nunca está de más nombrarlo. Entre ellos se encuentra la socialización, que créeme ayuda, te lo dice alguien que se considera introvertido, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, fomenta la creatividad, la lectura, el respeto y por supuesto la sana diversión. Que vamos, que por mucho porque haya gente vieja que crea que todo es satánico porque aparecen dragones y los jugadores salen disfrazados, no es más que un juego. Los abuelos siempre con su catolicismo extremo. En fin, creo que se puede decir mucho más, pero si tuviera que resumirlo, creo que el rol es como un motor para mi cerebro. Siempre que tomo un manual siento como mi cerebro se enciende, empieza a trabajar, a generar ideas, imágenes, historias, todo lo que me gusta hacer y en parte a lo que me dedico. Como decía antes, tiene todos esos elementos que me atraen tanto. Y de verdad noto la diferencia cuando puedo estar 10 minutos viendo el celular absorbiendo contenido irrelevante que olvidaré al momento de dejarlo sobre la mesa, que cuando me pongo a leer un manual de rol. Es como si mi cerebro se pusiese contento. Hoy en día y con la vida adulta de por medio, y por el mismo tema de que se necesita un grupo de personas para poder jugar, es que se hace difícil sentarse a jugar, a rolear. Es entendible, todos tenemos horarios y obligaciones que cumplir, y aunque me gustaría jugar más, en verdad estoy contento con sentarme un par de veces a lanzar los dados. Hay que pensar las cosas como son, y no por lo que pueden ser, y sentarse a jugar una vez ya es mejor que no jugar ninguna. Se me había olvidado un detalle que me parece importante, y es que cuando jugamos al rol, nadie pierde ni nadie gana. Es un concepto extraño porque asumimos que cuando se juega a lo que sea, habrá de por sí un ganador y un perdedor. Pero rolear es una experiencia compartida, que abarca una multitud de emociones. Es contar la historia de tu propio personaje y ver qué tan bien o mal le va. No ganas si llevas a cabo la misión, ni pierdes si tu personaje cayó en desgracia. Ganas cuando hiciste de esa experiencia algo único, y pierdes cuando solo te sientas a molestar. Como decía antes, en la llamada de Cthulhu, los personajes y la mecánica de juego incitan a que los personajes caigan más y más en la locura, y que impedir la llegada de un dios cósmico sea casi inevitable. Pero aunque eso pase, no has perdido. Te has sentado a la mesa a jugar, que somos alguien que no somos, a compartir, a pasarla bien, a ver cómo resolvemos esta situación extraordinaria con unos cuantos dados y unas hojas de papel. Puede que tu personaje caiga en el transcurso de la partida, pero ¿cómo lo hará? ¿Se sacrificará para salvar a la humanidad? ¿O caerá en la locura y dejará que las fuerzas que están más allá de su control lo dominen todo? Toma lápiz y papel, ponte cómodo y lanza los dados. A ver qué pasa.